Dios les bendiga a todos esta hermosa mañana. Quiero invitarle que podamos ir a Apocalipsis en el capítulo 2. Queremos aprender algo acerca de la tercera iglesia, del cual el Señor está hablando en Apocalipsis. Podamos ponernos de pie para la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice la palabra: a la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Incline su rostro, vamos a orar. Padre buen Dios, prepara nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, que tu mensaje sea claro para cada uno de nosotros y podamos tomar todo lo que a nosotros nos corresponde acerca de tu palabra. Sabemos que tú has dejado esto con un propósito para que nosotros podamos comprender cómo seguir adelante, cómo ser una iglesia que te pone a ti en primer lugar y desecha absolutamente todo aquello que tú aborreces. En el nombre de Cristo Jesús oramos al Padre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Pérgamo, la iglesia que vivía en la ciudad capital de Satanás. Como lo menciona la palabra muy claramente, Pérgamo se encontraba alrededor de unos 80 kilómetros cerca de la ciudad de Esmirna, 30 kilómetros cerca del mar Egeo. Era una ciudad que estaba edificada encima de un monte, alrededor de unos 350 metros de altura sobre las demás ciudades. Entonces era una ciudad que se podía ver a lo lejos, muy desarrollada para su época. Se decía que era la representación de Roma en toda la parte de Asia. Tenía una universidad, tenía una biblioteca con alrededor de 200,000 rollos, que era lo que se le conocía como libros en ese entonces. Todo eso nos enseña que esta ciudad era una ciudad muy desarrollada y era una ciudad con una cultura muy fuerte, y que todos los que vivían ahí tenían mucha educación, tenían muchas posibilidades. Entonces era un lugar, digámoslo así, muy atractivo para vivir, para ir de visita, no lo sé, pasar por ahí, hacer negocios, muy atractiva para el mundo. Pero vemos que Jesús, por medio de la profecía que tenemos en Apocalipsis hacia esta iglesia, conocía realmente bien
todo lo que tenía que ver con esta iglesia y con esta ciudad, qué era lo que estaba pasando ahí realmente. Porque aparte de todas las cosas que ya mencionamos, que son muy atractivas, su ubicación, sus edificios, cómo estaba estructurado, había algo más. Había una situación de mucho paganismo. Ellos adoraban, tenían templos hacia 5 deidades donde se cometían cosas muy atroces, horribles, sacrificios que no eran para nada buenos, agradables para el Señor, y es por esa razón que en la profecía Jesús llama de esta manera a esta ciudad. Uno de los dioses a los cuales ellos adoraban era Zeus, el dios más importante de los griegos. Y según la mitología, la forma de adorar a este dios tenía que ver con el sacrificio de animales, pero se dice que en medio de los animales también se ponía un cuerpo humano, se les daba fuego a ese sacrificio y los que participaban de eso, al terminar, comían la carne, y eso es según la mitología, que puede traer cierta veracidad a lo que se ocurría ahí. Los que comían de la carne decían que el que comía carne al que le tocaba algún pedazo de un humano, pues tendía a convertirse en un lobo. Eso es lo que menciona la mitología. Pero en realidad sí se tenían muchos sacrificios de esta índole en ese templo a Zeus. Allí había un trono de alrededor de 12 metros de altura, y es por eso que se piensa que se refiere de esta manera a esta ciudad como el trono de Satanás. Este trono actualmente todavía existe, se encuentra en la ciudad de Alemania. También tenían un templo para Atenea, la diosa griega de la sabiduría, y a ella también se le ofrecían sacrificios de animales. Otro templo que se encontraba ahí era el de Esculapio, el dios griego de la salud o de la medicina. Tenía un templo, el templo de él estaba fuera de la ciudad, y el símbolo de este dios era una serpiente alrededor de una vara. Sabemos que esto es como una imitación o algo que Satanás pudo sacar acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel. Lo encontramos en Números capítulo 21, versículo 8 al 9. Lo que se creía en este templo y por estas serpientes era que las serpientes tenían un poder curativo. Entonces lo que aquí sucedía era que venían muchas personas de muy lejos a este templo y dormían en el suelo del templo y soltaban muchas serpientes. Y ellos pensaban que con que las serpientes los tocaran o pasaban sobre ellos y que ellos tenían un sueño donde veían a esas serpientes, con eso ellos iban a sanar. Esa era la forma en la que ellos rendían culto a este Dios en ese templo. Entonces sabemos que eso no tiene nada que ver con ningún poder. Las serpientes no tienen ningún poder curativo, y esto era otra blasfema en contra del Señor. Otra deidad que ellos tenían era Dionisio, el dios del sexo y del vino. Eso era lo más depravado que podían haber. Incluso Dionisio era conocido en todas las ciudades griegas y romanas por tener orgías y tener fiestas de muchos días en los cuales se hacía cualquier atrocidad, cualquier perversión inimaginable en esos lugares. Y allí también había un templo para este dios. César también tenía su templo ahí. Él era adorado como un dios en Pérgamo, y se exigía que cada año todas las personas que estuviesen en la ciudad tenían que ir a este templo y adorarle. Tenían que ir y poner incienso en el fuego que estaba ahí en ese templo, y tenían que decir: César es el Señor. Esto era algo más que ellos tenían en esta ciudad. Y era donde la iglesia de Pérgamo se encontraba, en medio de toda esta perversión, en medio de todo esto, oscurantismo, blasfemias, en medio de todo esto, ahí se encontraba la iglesia de Pérgamo.
Y realmente Dios quiere que existan iglesias en lugares donde hay mucha oscuridad, en lugares donde habita mucho pecado. El Señor reconoce a la iglesia de Pérgamo que estaba ahí, sabe muy bien, le dice: yo sé dónde tú estás, yo sé por lo que tú estás pasando, lo que hay a tu alrededor, por lo que tú tienes que soportar día a día, lo conozco muy bien. Ahí está la perversión más grande que puede haber. No tengo otra forma de identificar esa ciudad más que decir que es propiamente la capital de Satanás, el trono de Satanás, por todo lo que ahí se realiza. Yo sé lo que tú estás pasando, sé por qué tú estás ahí. Y ahí es donde yo quiero que tú estés. El Señor identifica a su iglesia como una iglesia que debe de ser de bendición y que debe de tener luz por medio del Espíritu Santo. Y es por tal razón que la iglesia debe de estar en lugares que tienen que ver con mucha oscuridad, con mucho pecado, con mucha maldad. Porque con todo lo que les acabo de leer acerca de esta ciudad de Pérgamo, ¿qué es lo que sucede si nosotros quitamos la iglesia que ya existía ahí? La iglesia donde se adoraba al único Dios verdadero, la iglesia donde se predicaba acerca de Jesús. ¿Qué es lo que quedaba si quitamos a la iglesia de Cristo de este lugar? Con todos los dioses paganos y los templos blasfemos que habían ahí. La iglesia de Pérgamo era la única esperanza para esta ciudad. Era la única luz que ahí podía haber. Nada de lo demás que les mencioné acá podía ser de beneficio y de bendición para esta ciudad. Quiero que en todo lo que nosotros vamos a ir viendo esta mañana, vamos a ir encontrando una aplicación para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra familia y para nuestra vida cristiana. Y en este momento quiero hablarte a ti como familia. ¿Cómo tú te encuentras y dónde te encuentras tú? Literalmente hablando, ¿dónde tú vives? ¿En qué comunidad, barrio, colonia de esta ciudad tú vives? Todos tenemos situaciones difíciles a nuestro alrededor. Todos acá tenemos que lidiar con la maldad de este país, con la violencia y la inseguridad. Todos acá tenemos que estar lidiando con las personas que vivimos a nuestro alrededor, nuestros vecinos. Tenemos que lidiar con eso. Tenemos que lidiar con un gobierno, con las alcaldías que tal vez no trabajan de la mejor manera como quisiéramos para el lugar donde nosotros vivimos. Que en lugar de darnos la posición que nos corresponde, de darnos un buen lugar donde vivir, un lugar seguro, un lugar tranquilo, pues todos estos aspectos juegan en contra de nuestro favor. Y tal vez no todos tenemos la posibilidad de decir: bueno, no me siento bien acá, voy y busco otro lugar donde vivir, voy y me meto a una colonia privada para vivir. Yo sé que todos quisiéramos tal vez tomar decisiones así, pero no podemos hacerlo, ya sea por diferentes circunstancias. Pero el Señor en este momento quiere hacerte ver a tu vida, a tu familia en particular, que Él conoce perfectamente bien dónde tú estás y por qué tú estás ahí y por qué razón tú has llegado ahí. Y la única razón es porque Él quiere ver que tu familia, que tu hogar sea una bendición y sea una luz para todos los que lo rodean. Que donde tú vivas se vea algo diferente, que donde tú vivas se escuchen cosas diferentes. Yo vivo en una colonia donde cada pared es compartida, no tengo mi propia pared en mi casa. La pared de un lateral es la misma pared del vecino. Yo oigo cuando él enciende la luz y él oye también cuando yo enciendo la luz o la apago. Si me caigo y topo, pues él dice: se cayó el vecino. Así es. Y viviendo en este tipo de colonias, yo escucho muchas cosas, pero también me escuchan a mí. Yo sé que también me escuchan a mí. Y a veces no escucho cosas agradables.
Y a veces escucho cosas que me desagradan y me molestan. Ahí es donde yo tengo que tomar mi lugar y decir, ¿qué es lo que van a escuchar de mí? ¿Qué es lo que van a escuchar de mi familia? ¿Cómo me van a ver a mí salir de mi hogar? Cuando yo estoy afuera, yo a veces veo y puedo identificar vecinos que salen enojados, vecinas que salen a la tienda a buscar chambres, vecinos que no tienen nada, absolutamente nada que hacer. Simplemente están ahí afuera todos los días. Y todo eso es parte del lugar donde yo vivo. Vecinos que tienen quizás un mejor sonido el de la iglesia porque retumba con todo, y es algo que me molesta mucho. Pero ese es el área donde yo vivo, y tú puedes identificar dónde tú vives y qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que está pasando a tu alrededor. Hermano amado, que tu familia se vea diferente en el lugar donde tú vives, porque el Señor conoce cómo está todo alrededor, y Él sabe que tú puedes hacer la diferencia y que ahí es un buen lugar para que tú prediques con tu ejemplo, con tu familia, para que aquellos que están preocupándose por diferentes cosas a tu alrededor puedan ver esperanza en ti, te puedan ver a ti con una luz, que ellos digan, ¿qué es lo que pasa con este vecino? Vivimos en el mismo lugar, atravesamos los mismos problemas, pero él está radiante. Su familia es una familia ejemplar. ¿Qué tiene él que yo no tenga? Pues tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes a Cristo Jesús no solo en tu corazón, sino en tu hogar. Eso es lo que pasaba con la iglesia en Pérgamo. Estaba atravesando por tantas blasfemias, por tanta maldad, por tanta violencia a su alrededor, por lo que sucedía en los templos paganos. Pero era la luz de Cristo puesta ahí con un propósito. Era la luz de Jesús, del Espíritu Santo. Era la única esperanza para esa ciudad, y estaba ahí con un propósito. Tenía un propósito de estar ahí. La iglesia de Pérgamo, que fuese la esperanza, la única esperanza. Esa ciudad tenía 5 templos, 5 deidades, 5 dioses, y ninguno de ellos era esperanza para esa ciudad. Solo era la única esperanza, Cristo Jesús, y era la iglesia de Pérgamo de Cristo Jesús ahí en ese lugar. Solo esa iglesia era la esperanza y era la luz para toda esa ciudad. Ninguno de los otros templos era esperanza para ellos. Únicamente la iglesia de Jesucristo. Solo tu familia va a ser la esperanza y la luz para la comunidad donde tú vives. Solo tu familia puede llevar la luz, puede llevar la paz y la tranquilidad a los demás a tu alrededor. Y debemos de luchar y de velar para que sea de esa forma. Que no se nos confunda con los demás. Que no digan, no sabía que era cristiano. Mira todo lo que pasó entre la semana y el domingo va con la Biblia. No, que seamos la diferencia en todo momento. Que nos podamos identificar, y si hay otras familias ahí cristianas, podamos hablarles también, identificarnos y ser una sola familia y ser una sola esperanza para toda nuestra comunidad. En vez de estar buscando más divisiones, no solo afuera de los templos, sino también en el lugar donde vivimos. El Señor anhela eso de cada uno de nosotros, así como lo anhelaba con la iglesia de Pérgamo, que se mantuviese fiel. Él sabía lo difícil que podía ser que ellos pudiesen tener frutos en ese lugar, pero Él deseaba que ellos tuviesen paciencia, que ellos perseveraran hasta el final. En la parábola del sembrador, la esperanza de la semilla estaba en el oyente, no tanto en el sembrador. Que el oyente pudiese dar fruto de lo que se sembraba ahí.
Así nosotros debemos de dar fruto a nuestro alrededor, porque estamos recibiendo la semilla, estamos recibiendo el mensaje. Y no solo es para venir y sentarnos en este lugar, sino para ir y regresar a nuestros lugares donde vivimos y dar fruto de la semilla que se nos ha dado. Aparte de identificar Jesús el lugar donde estaba la iglesia en Pérgamo, también identifica algunos problemas que habían, ya hablando exactamente de la iglesia. Dice que había algunos enemigos peligrosos adentro de la iglesia. El Señor alabó el hecho de que la iglesia de Pérgamo estuviese ahí. Le habla a la iglesia y le dice: yo sé dónde tú estás, has perseverado, no te has contaminado con los templos paganos a tu alrededor, has soportado a todo lo que pasa a tu alrededor. Tanto así de que aquí vemos que habla acerca de Antipas. En el versículo 14, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, al que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Antes de este versículo dice: no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Esta era la parte que quería mencionar. Se conoce solo esto, lo que nosotros encontramos en la Biblia sobre Antipas. Según la historia, se cree que fue, como llamémoslo así, el pastor que puso ahí Juan. Y se sabe que la muerte de él fue en los días donde gobernaba Dionisio, que fue un emperador muy cruel. Y se dice de que a Antipas, como vimos en el templo de Zeus, se le llevó ahí y se le obligó a que él proclamase, fue en el templo de César, que él proclamase que César era el Señor, a lo cual Antipas se negó a hacerlo. Dado que él se negó a hacer esto, había una forma de muerte muy horrenda, donde había un toro de bronce y se le metió adentro de ese toro de bronce y se le prendió fuego abajo como de la panza del toro. Y ahí se escuchaban los lamentos de todos los que morían de esa forma. Y así, según la historia, fue la muerte de Antipas, alguien que no cedió, alguien que se mantuvo firme, alguien que fue, como dice el Señor mismo, mi testigo fiel. ¿Cuánta gracia de Dios hay cuando nosotros nos mantenemos fiel? Cuando usted proclama el Evangelio, no importando las circunstancias a nuestro alrededor, no importando lo que pueda pasar. Cuando sabemos que si guardamos la palabra del Señor, nosotros reconocemos que lo único que recibiremos, lo único es nuestra herencia en los cielos. No vamos a recibir nada acá en la tierra, pero nosotros seguimos adelante. Antipas se negó a doblegar su fe y proclamar a un hombre como Dios, porque sabía que no era lo correcto y no era lo que a Dios le agradaba. Y él sabía perfectamente bien la muerte que le esperaba, pero él se aferró a que su herencia, su victoria, iba a estar en los cielos y no en la tierra, y que este cuerpo no sirve para nada, simplemente para entregarlo, para decir: aquí está
lo que tú quieres, pero no puedes pasar de este cuerpo, de esta carne, porque mi alma le pertenece al Creador, porque todo mi agradecimiento está para el Señor. Y yo me doblego a Dios nada más y no al hombre. Qué gran testimonio y qué gran ejemplo para nosotros. Aun cuando no vivimos en una época así, por lo menos en este lado de la tierra, no nos someten a castigo de esa manera. Todavía hay partes en el mundo donde sí mueren cristianos por su fe. Pero que nosotros tomemos en cuenta eso en todo momento. Que nosotros debemos de ser fuertes y nunca doblegarnos a lo que el mundo nos da, a lo que el mundo quiere que nosotros aceptemos. No importa cuántos estén yendo en pos de las cosas que el mundo les ofrece, pero si eso va en contra de Dios, yo no me voy a doblegar, yo me voy a mantener. No importa lo que pierda, no importa cuán feo me puedan ver o cuán diferente puedan decir de mí, porque yo no acepto lo que el mundo quiere que acepte. Yo no voy a doblegarme. Y como iglesia no podemos doblegarnos con las corrientes que el mundo nos está trayendo, con las ideologías que Satanás quiere que los países acepten. Tanta ideología estúpida que se mencionan en los países, en las escuelas, que quieren que nosotros aceptemos. Y no encuentro otra palabra para describir todas esas ideologías de géneros, de que los niños tienen que decidir qué van a hacer, cuál va a ser su sexualidad. Patrañas, es Satanás mismo hablando, y gobiernos que aceptan esas cosas, que hacen desfiles por las calles con personas totalmente desnudas, y todos dicen, no, no pasa nada, tienen derechos. Mentira y basura, nada más. Todo eso va en contra de lo que el Padre nos ha dejado para nosotros. Y como iglesia debemos de pararnos firmes en todo eso. Debemos de mantenernos y decir, yo no acepto nada de eso. Eso es mentira de Satanás. Yo no voy a aceptar esas ideologías que quieran ponerme. Y eso no pasa en otros países, está pasando acá. Está pasando acá mismo, en el país. Siempre tiene que haber un gay, siempre tiene que haber una representación del LGBT y todo lo que sea en toda celebración. Siempre tiene que haber eso. Y la iglesia y los creyentes debemos de oponernos a todo eso. Debemos de predicar la palabra. Debemos de hablarles a ellos. Tú estás en pecado, no estás haciendo lo correcto. En Dios hay perdón a lo que tú estás cometiendo. Sí, Dios te ama a ti, pero no ama el pecado en el cual tú estás. No ama lo que tú estás haciendo y debes de cambiar. En el Señor hay esperanza, sí. En el Señor hay amor para ellos, sí, claro que sí. Pero sus acciones deben de cambiar. Y nosotros como iglesia en todo esto debemos de mantenernos fuertes. Porque todas esas son maldades, son iniquidades, blasfemias a nuestro alrededor. Y nosotros estamos acá con un propósito. Y Jesús sabe muy bien lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Él desea que nos mantengamos fuertes. Que no nos dobleguemos ante Satanás, que seamos firmes para el Señor. Jesús también les advierte acá, ya hablando adentro de la iglesia, que había algunos que estaban siguiendo las enseñanzas de Balaán. Balaán fue aquel profeta que Balac, el rey de Moab, pues quiso pagarle para que maldiciese al pueblo de Israel. Y él trató de hacerlo esto en 3 ocasiones y no pudo. Pero Balaán era alguien codicioso y alguien muy astuto. ¿Y qué fue lo que hizo más adelante? Él pudo ver por qué razón el pueblo de Israel en ese momento no podía ser maldecido, no podía pasar nada en contra de ellos porque tenían la protección del Señor.
porque el pueblo de Israel en ese momento pues se guardaba para el Señor y no cometía nada que el Señor le había advertido que si ellos cometían en contra del Señor, iban en contra de la ley, adoraban a dioses ajenos, hacían cosas blasfemas en contra del Señor, hacían lo que los demás pueblos hacían. Si ellos hacían todo eso, entonces iba a venir destrucción y maldición para sus vidas. Pero ellos en ese momento se encontraban bien con el Señor, se encontraban guardando la ley, los mandamientos, no se estaban contaminando para nada, entonces no podía venir ninguna maldición para sus vidas. Pero Balaam era alguien astuto, conocía todo esto muy bien, y más adelante él va a Balac y, digámoslo así, le dice la forma en la que podía venir maldición para el pueblo de Israel, y era que ellos se contaminasen con el otro pueblo, que se contaminasen y comenzaran a hacer actos sexuales indebidos. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, la doctrina de Balaam tenía que ver con cometer muchos de estos actos indebidos. Como ya vimos, algunos participaban de las cosas que pasaban en los templos, algunos quizás iban al templo de Dionisio y practicaban muchas cosas, fornicaciones, orgías, todo lo que ahí sucedía. Y algunos, pues, digamos así, por abajo de la mesa, enseñaban a otros que eso tal vez no estaba tan mal. Y el Señor ataca eso y le dice: hay algunos que están cometiendo estas cosas ahí. Hay algunos que también están actuando como Balaam. Apliquémoslo esto a nosotros, porque usted va a decir: oh, bueno, eso es horrible, ¿quién va a cometer este tipo de acciones hoy en día? Pero si nosotros pensamos cómo pensó Balaam, pueda que nosotros estamos cometiendo algunas de las cosas, de las doctrinas de Balaam. Cuando nosotros vemos que a nuestros hermanos tal vez puedan estar bien, no les pasa absolutamente nada, están en bendición, y entra codicia en tu vida, entra envidia en ti, y dices: ¿por qué este está tan bien? ¿Qué puedo hacer para que este no siga así? O comienzas a hablar en contra de aquel que no te ha hecho absolutamente nada, que vive de una forma tranquila a tu alrededor, ya sea en tu iglesia, ya sea en tu comunidad, no lo sé. Pero tú comienzas a tramar o a ver de qué forma le amargas la vida a tu prójimo. Estás pensando exactamente como Balaam. Balaam se puso a ver cómo podía obtener algo acerca de hacerle la vida imposible al pueblo de Israel. Cuando nosotros pensamos de esa manera, pues estamos bajo la doctrina de Balaam. Cuando no pensamos el bien para nuestro prójimo y solo pensamos cómo este puede estar mal, cómo le puedo hacer la vida imposible a él, cómo a esta familia pues me cae mal, no la soporto, ya no la quiero ver, ¿qué puedo hacer en contra de ellos? Estás actuando en contra de tu prójimo y estás queriendo quitarle la bendición sobre ellos. Ahí es donde podemos encontrar algo para nosotros en esta parte de la Escritura. Y debemos de cuidarnos de eso, porque el Señor acá les dice: hay dos cosas ahí que yo aborrezco, que no quiero ver más en la iglesia, que no quiero que esto suceda más ahí. Una es la doctrina de Balaam. Tengamos cuidado como nosotros hablamos de nuestro prójimo. Debemos de amarles en todo momento y de buscar el bien para ellos. Y si yo recibo bendición, pues entonces yo soy de bendición para mi prójimo. Y siempre cuidar a los demás a mi alrededor. Si no, estaremos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Otra cosa que el Señor les hace ver tiene que ver con los nicolaitas. Hay algunos acá que siguen a los nicolaitas. Y acá queremos ver el significado de esta palabra para que podamos entender qué era lo que estaba sucediendo con ellos. Esto se divide en dos: Nico y laitas. Nico viene del griego que significa opresor. Laitas igualmente del griego que significa pueblo. De ahí es que proviene también la palabra laico. Entonces, si unimos estos dos significados, tenemos personas que oprimen al pueblo. Y eso era algo que el Señor no toleraba. A todos aquellos que se hacían valer por su autoridad, por su posición, para oprimir a los demás.
Para que podamos entender esto, quisiera que me acompañe a Mateo en el capítulo 20. Mateo en el capítulo 20, versículo 20 al 28. Entonces la madre de Jacob y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, respondieron ellos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús les llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ciertamente estos dos discípulos no tenían idea de lo que estaban pidiendo. Cuando Él les habla y les hace la pregunta que si pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber, y ellos dicen que sí, pues están hablando de cómo ellos iban a morir, que ellos iban a sufrir a la hora de su muerte. Pero Jesús les aclara: el lugar que ustedes están buscando, de eso mejor ni me hablen. De eso no quiero hablar con ustedes y ni me toca a mí decidir. El Padre ya ha decidido acerca de ese asunto. Y de allí va a sus discípulos y les da esta enseñanza. Como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, cada uno de nosotros que ha aceptado al Señor Jesús debe de cuidarse de que su vida sea una vida que oprima al prójimo. No importa la condición, la clase donde usted se encuentre. Si usted por un momento sirve para oprimir a alguien, solo porque se creyó mejor, solo porque por alguna razón usted está en una posición, digámoslo así, un poquito más alta, no lo sé, tal vez en su mente usted está más alto nada más. Pero si usted así ocupa eso para hacer ver mal a alguien, para ver de menos a alguien, para oprimir a alguien, usted está siendo un creyente el cual Dios aborrece. Y usted está siendo un seguidor de los nicolaitas. Y el Señor es claro. Esto es lo que vamos a hacer. Los reúne a todos ellos. Óiganme bien. Si ustedes van a seguir en esto, me van a seguir a mí, van a aceptar mi doctrina, mis enseñanzas, pues entonces de esta manera nos vamos a comportar. Oigan todos los que estamos ahorita, incluyéndome a mí, en la puerta abierta. Si seguimos a Jesús, si queremos ser creyentes, de esta forma nos vamos a comportar. Como Jesús lo dijo, no como yo lo estoy diciendo. Estoy leyendo la palabra. De esta forma nos vamos a comportar. ¿Querés ser el mejor? ¿Querés ser el primero? Serví. ¿Querés ser el más importante? Serví. ¿Querés que te vean? Serví. Sirviendo. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así.
Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Un siervo en este contexto histórico, en este tiempo de la historia, a un siervo se le conocía como alguien sin derechos, a alguien invisible. El que era siervo en ese momento no tenía voz ni voto, era lo más bajo, nadie lo veía, solo cuando necesitaban algo, los amos los llamaban, pero por lo demás pasaban inadvertidos. Si hacían algo nadie lo veía. Así era la imagen del siervo en ese momento. Y Cristo se pone como siervo. Él vino a servir. Él es el primero en darnos el ejemplo. Por lo tanto, alguna doctrina que vaya en contra de todo esto, claramente el Señor lo va a detestar y lo va a aborrecer. No va a aceptarlo de ninguna manera. Habían personas en la iglesia de Pérgamo que se comportaban de esa forma, que se hacían valer por quienes eran, para sobresalir y ver de menos a los demás. El Señor no toleraba nada de eso, no quería que eso siguiese dando allí. Nosotros debemos de tener cuidado con ese tipo de doctrinas. Personalmente, debemos de examinarnos a nosotros y ver cómo estamos, nuestras acciones, nuestro comportamiento hacia los demás. En todo momento debemos de vernos cómo me ven los demás a mí. Y siempre tiene que ser como un siervo, como un cristiano que sirve, que está para servirles a todos a nuestro alrededor. Siempre debemos de vernos de esa manera. De lo contrario, seremos como aquellos al que el Señor aborrece. Cada creyente debe de pertenecer a una iglesia que está de acuerdo con la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor, es la palabra inspirada por parte de Dios. Y debemos de procurar en todo momento que eso sea lo que se nos predique, lo que se nos enseña. Y es la forma en la que nosotros podemos decirle al Señor, ciertamente, vivo mi vida conforme a la palabra, porque eso se me enseña, la palabra. Si vemos en el versículo 16 de Apocalipsis 2, por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando Él se está hablando de la espada de su boca, nosotros conocemos perfectamente bien que la espada, que la palabra también es conocida como la espada. Y vemos que la palabra puede vencer al enemigo. Si vamos y vemos el momento en el cual Satanás fue tentado, Dios fue tentado por medio de Satanás, Jesús, vence a Satanás con la palabra y simplemente lo vence con esta palabra que se lo dijo 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando él era tentado por medio de Satanás, Jesús estaba citando la palabra del Señor y con eso él venció al enemigo. Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor, tenemos la espada a nuestro favor y por medio de eso podemos vencer al enemigo. El Señor Jesús venció al enemigo de esa manera, por medio de la palabra. La palabra para nosotros es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como lo dicen Salmos. Entonces la palabra es una gran bendición para nosotros, pero cuando nosotros no la seguimos, se va a convertir en maldición. Cuando nosotros no la retenemos, cuando nosotros nos hacemos de oídos sordos a lo que aquí está escrito para mi vida,
nos vamos a desviar y en vez de ser una bendición, se convertirá en maldición para nosotros, porque estamos siguiendo en contra de todo lo que el Señor ha dejado acá para nuestras vidas y no es lo que el Padre desea para cada uno de nosotros. El Padre les habla a la iglesia de Pérgamo haciendo un resumen. Estás en un lugar muy difícil, rodeado de tanta iniquidad. Te has mantenido a todo eso. Hay cosas adentro de tu iglesia, te las quiero hacer saber, que no están bien contigo, que no están bien en la iglesia, que pueden mejorar y que hay que desecharlas porque yo las aborrezco. Si todo esto que te he hablado no hace un efecto en tu vida, tú no sigues la palabra del Señor, no sigues mis mandamientos, lo que yo he dejado escrito para ti como iglesia, para nosotros como creyentes, entonces mi palabra, mi espada va a venir para ti y ya no va a venir como bendición, sino como destrucción para tu vida. Porque te he aconsejado, te he dicho cómo tú estás. Te he dicho, yo conozco bien tu situación, yo conozco bien porque tú estás ahí. No hace falta que tú te quejes, no hace falta que tú digas, es que mira cómo vivo, qué es lo que pasa a mi alrededor. No hace falta nada de eso. Yo sé qué es lo que está pasando ahí. Yo lo conozco perfectamente bien. Ahora arreglemos tu situación. Mira estos dos aspectos que hay ahí y sé fiel a mi palabra. Búscame en la palabra, guarda mi palabra y entonces sucederá otra cosa para ti. Más adelante vemos que habla acerca de unas piedrecillas blancas, pues eso en ese tiempo era una forma de invitación. Cuando alguien ganaba algunas competencias que se daban ahí, el gobernador, personas importantes le entregaban una piedrecita blanca a estas personas o incluso se le entregaban a personas pobres. Y eso significaba que les estaban invitando a una cena muy especial, a una celebración, a un tiempo muy especial en lugares muy importantes. Pues vemos aquí que Jesús también va a hacer eso para los que se guardan, para los que siguen su palabra. Te va a entregar a ti una invitación muy especial, una invitación a las bodas del Cordero, una invitación para que tú estés con Él y mores por la eternidad con Él. Si tú aceptas el consejo del Señor, si tú examinas cómo tú estás con el Señor, si tú apartas de ti todo aquello que el Señor aborrece, si dejas de usar tu posición o donde tú estás para oprimir a los demás, si dejas de querer quitarle la bendición a los otros, de dejar de que la envidia esté en tu vida, si tú quitas todo eso, tú vas a recibir una invitación para estar con el Padre. ¿Cuántos de nosotros deseamos eso? ¿Cuántos de nosotros deseamos recibir esa invitación por parte del Señor para que podamos compartir con Él? ¿Cuántos de nosotros esta mañana queremos seguir el ejemplo de Antipas? Alguien que no se doblegó, alguien que dijo en su corazón, no me interesa, no me importa la gloria terrenal, no me importa cómo aquí en la tierra los otros me puedan ver, no me importa nada, solo me importa cómo el Señor me va a ver a mí. Pueda que si yo sigo en esta vida cristiana, voy a tener un final que no sea el más glorioso, un final horrendo y doloroso, pero no me importa, no me importa en lo más mínimo, porque yo quiero la invitación que Jesús me puede dar. Yo quiero morir por el Evangelio. Yo no quiero doblegarme a lo que el mundo me da. No me importa cómo me puedan ver los demás, que me digan raro, que me digan antisocial, que me digan lo que sea. Lo único que me importa es lo que Jesús me va a decir. Entra en la presencia del Señor. Habita conmigo por la eternidad. Que sea lo único que a nosotros nos importe. Y que no pensemos más en cómo los demás nos van a ver. Si nos van a ver de una forma que no nos gusta, no importa, porque Jesús nos ve diferente y Él nos dice, yo vengo por ti. Tú has hecho caso, tú has perseverado, tú has seguido hasta el final, tú has desechado todo
doctrina, toda ideología incorrecta por guardar mi palabra. A ti se te ha dado una invitación, a ti que has seguido hasta el final. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana?